El Señor los bendiga, queridos amigos, hermanos y familiares. Otra oportunidad más que el Señor nos permite para comunicarnos. Vamos a entrar esta plática. Mi intención es de que esté para el Día del Padre y le doy gracias al Señor por habérmela permitido. Así es que vamos a orar para que el Señor tome el control completo de todo lo que se haga hoy. Señor de la gloria, te damos gracias. El tratar de entender y valorar el amor que tú tienes para nosotros es imposible, pero nos permites en este día estar en el mismo espíritu. Yo te pido, Señor, que enciendas y motives en nuestra mente y corazón y des a cada uno de nosotros el deseo de oír y entender lo que tú tienes y has favorecido el día de hoy. Hazlo en la manera que podamos compartirlo con otros, que sea tu amor y tu gracia entre amigos y familias, que compartamos las buenas nuevas del Evangelio cada mañana y cada noche. Mi ruego es por ellos, sabiendo que Dios atiende y a todo aquel que clama en el momento de la necesidad. Él escucha y trae la provisión y la protección y la ayuda. Enciende, oh Dios, que tu gracia y tu favor se multipliquen estos días en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos el día de hoy. Amén. Voy a tomar la oportunidad porque así me voy a evitar de hablarle a las personas que este mensaje, yo sé que llega al Paso, Texas, y llega a la casa de mis amistades y amigos que les interesa oír la plática, como mi hermano Abraham, mi hermano Puentes, mi hermano Hernández, Ernesto y los pastores, todo el Templo Siloé, a todos los varones del Templo Siloé, feliz Día del Padre. Mi plática las voy a traer en Segunda de Crónicas capítulo 26. Es la historia de un padre y un hijo. Y me gustó porque tenemos que entender, yo soy el menos indicado de haberlo traído, porque yo no soy una persona que esté orgullosa, que diga que mis hijos sigan mi ejemplo, porque mi ejemplo al principio fue muy malo. Y en esta historia, el joven a los 16 años lo hacen rey. Era el hijo y el padre. El hijo se llamaba Usías, y dice la Biblia que a los 16 años lo hicieron rey y reinó por 52 años. Qué hermoso que un hijo le guste el ejemplo de cuando tuvo un buen padre, un padre ejemplar como el que yo tuve. Pero es un orgullo para un padre saber que un hijo toma los pasos y los buenos consejos de él. Y en esta historia, empezando en el versículo 4, dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo lo recto conforme a todas las cosas que su padre lo había enseñado. Qué hermoso privilegio, ¿verdad? Uno vive ignorando y ve con tristeza como ya cuando los hijos crecen
toman sus diferentes opiniones, caminos y rumbos, pero Dios ve con tristeza que aquella familia que empezó en la iglesia, cuando creció, el núcleo familiar desapareció. Dice en el versículo 5 que este joven persistió. El persistir es seguirlo haciendo, saber lo que significa persistir. Persistir no es hacerlo un día y otro día no. Si la pareja, uno de los dos falla, porque la obligación es del padre y de la madre, no de los abuelos, porque lo único que hacemos los abuelos los echamos a perder. Pero ya a los 16 años, los chamacos tienen su propia opinión, son autoritarios, y si el padre se queda en la casa, ellos se quedan con el padre y solo la madre va a la iglesia. Ponemos esfuerzo y persistimos en las cosas del mundo, en el trabajo, porque se nos paga. Por eso persistimos. Pero si persistimos en las cosas de Dios, cuando llegas a la vejez, lo disfrutas. Es una cosa hermosa que al correr de los años y te pones a pensar, a recordar todo el camino en el que Dios te trajo, en las dificultades, en las situaciones, pero Él siempre estuvo allí. En el versículo 6 dice que buscó a Dios. Eso es persistir. Buscó las cosas de Dios no por lo que recibiría, sino porque Dios, la presencia de Dios se le impregnó el Padre, lo que su padre le había inculcado. El profeta Zacarías en aquel tiempo tenía el entendimiento y las visiones de Dios. Y Esdras nos da cómo Dios, en Esdras 8:21, dice: y publiqué ayuno ante el río, junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar dirección del camino para nosotros, nuestros hijos y para todos nuestros bienes. Si la familia empieza y continúa haciendo eso, tomar tiempo para orar, para clamar a Dios para que dirija ese hogar. Cuando vienen las dificultades y las enfermedades, pueden estar seguros que Dios los va a ayudar. Una familia que persiste y que busca de Dios es favorecida. Dios quiere que lo invitemos, que lo envolvamos en todas nuestras actividades, no 2 horas a la semana. Que el mensaje sea ese. Él venga a tener el control completo, que establezca su reino en nuestras familias, en el dinero, en el hogar, en el matrimonio. Que nuestra adoración siempre esté ahí. Dejar de seguir las cosas y seguirlo a Él. Porque podemos escuchar que Él dice: si yo soy primero, yo te daré lo que tú necesitas. Este padre le enseñó a tener interés en las cosas de Dios y le enseñó a temer a Dios, a reverenciarlo. ¿Has tomado tu tiempo de darle a entender a tus hijos quién es ese Dios
que nos ha bendecido. ¿Quién es ese Dios que nos trajo a este país? Porque podemos ver lo que está sucediendo en nuestro país natal. El sufrimiento de la gente, la escasez, la pobreza, todo. Y aquí como quiera que sea, por pobres que estemos, estamos ricos. Tenemos que tener a alguien que nos instruya, que alguien en la casa tome el tiempo de enseñar, y que si están solos, buscar compañía, juntarnos con gente que le interesa las cosas de Dios. En el tiempo del rey Usías había el profeta Zacarías, y el mensaje de Zacarías para el pueblo de Israel, porque Israel siempre fue un pueblo rebelde y salió de la propia boca de Dios. Zacarías capítulo 1, versículos 2 y 3. Se enojó Dios de esa manera y dijo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. No seas como vuestros padres, los cuales los primeros profetas clamaron: así ha dicho Jehová, vuélvanse ahora de vuestros malos caminos y equivocados caminos y de vuestras malas obras. Y no quisieron entender, ni me escucharon, dice Jehová nuestro Dios. La sordera espiritual ha invadido la iglesia. ¿Cómo es la influencia que tú tienes con tus hijos? Tendrá que intervenir Dios para que puedan creer en Él. Porque si lo escuchamos, Él va a saber que necesitamos de Él. Y Él va a saber cómo intervenir si lo obedecemos. En todas las áreas de nuestra vida yo necesito su intervención. Porque Él dice: todo lo que se levante contra ti, yo destruiré. En el versículo 6, salió el rey Usías y peleó contra los filisteos, rompió el muro de Gad. A veces nosotros hay muros que estorban, y a veces es de la misma familia, que en verdad no quieren nada, pero no ayudan. Estorban para que podamos disfrutar de la paz. Destruyó el muro de Asad, porque no importa cuántos muros el diablo edifique, nosotros tenemos y servimos a un poderoso gigante que está a favor nuestro. Dice que edificó ciudades en tierras de los filisteos, en las tierras que él conquistó. Y nosotros ahí donde queremos a veces lograr algo que no hemos podido, Dios nos puede prosperar. Dios lo ayudó. Ponte a pensar que si no vemos su mano de ayuda, la culpa no es de Él, sino nuestra por no buscarla. Usías aprendió de su padre que Dios era primero en todo. Tú haz tu parte y deja que Dios haga el resto de lo que nosotros no podemos hacer. Tenemos que pararnos de ese asiento y accionar. Que no se termine este año. Hablo por ti, por tu familia, por tu mira, la salud, el hogar, los hijos, el trabajo, la fuerza, todo proviene de Él. Mi Dios pues suplirá todo de acuerdo a sus riquezas en gloria. Eso lo tengo yo bien entendido. Pero cuando la persona pone sus condiciones de ir a la iglesia cuando quiere y cuando no quiere, no. Es una tristeza. Cuando el pueblo hebreo, Dios oyó el clamor de ellos en la esclavitud
los libertó. Dios intervino cuando necesitó que se abriera el mar para destruir al enemigo que lo perseguía. Dios lo hizo. Y en el Nuevo Testamento, cuando el pueblo, todo ese grupo de gente, más de 5,000, tenían hambre, Jesús, con 2 panes y 5 peces, los alimentó. Todos tenemos una historia a contar, cómo Dios intervino y sigue interviniendo. Y qué hermoso es vivir una vida llena de intervenciones. Hay que ponernos las pilas por los meses que quedan. Y si hay cambios que hay que hacer, hay que hacerlos. Nuestra obligación es buscar de Él. Y si lo hacemos, Él va a obrar. Estos 2 niños estaban jugando a la orilla del río. El río estaba congelado y se quebró el hielo y cayó uno de ellos. La otra criatura buscó una piedra y empezó a hacer un hoyo más grande para sacar a su amiguito. Cuando llegaron los paramédicos, se admiraron de cómo la criatura había podido ayudar al otro. Y un viejito que estaba ahí les dijo: yo sé cómo, yo sé por qué lo hizo. Y le dijeron: ¿por qué, señor? Dice: porque no había nadie que le dijera que no lo podía hacer. En el Nuevo Testamento vemos las clases de muros que en el pueblo de entonces querían edificar. Las excusas, yo me recuerdo: Señor, deja que primero vaya a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Déjame que vaya y me despida de los míos que están en casa. Y la respuesta dice: ninguno que poniendo la mano en el arado puede mirar hacia atrás, porque no es digno o apto para el reino de Dios. La razón por la cual mi esposa y yo jamás quisimos mirar atrás, porque allá quedó una vida de trauma, de tristeza, de abandono, de pobreza. Y 45 años los dos estuvimos con las manos en el mismo arado. Y ella, hasta el último día, 2 días antes, todavía estaba cantando: la sangre de Cristo tiene poder. Es que hay gente que le gusta lastimarse y vivir con remordimiento. Pero qué bueno es vivir con una paz y una tranquilidad que solamente Dios nos la puede dar. Porque la palabra dice que ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo, que ya no viven de acuerdo a la carne, sino al Espíritu. Y que es satisfacción más grande envejecer y ver que así como uno empezó, aquí todavía estamos. Porque para tener éxito tienes que ser tú mismo, ser lo mejor para Dios y para el prójimo. Siempre va a haber un lado bueno y un lado malo, pero tú obra. La Biblia está llena de gente que no la hizo por descuido, por desobediencia, por cansancio, por aburrimiento y por no querer ceder la voluntad. Cuando Jesús dijo al joven rico: vende todo lo que tienes, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, se fue triste. Y yo vuelvo a repetir que no se fue triste porque era rico, se fue triste porque le gustaba la clase de vida que tenía. El negarse a uno mismo es costoso.
En Primera de Crónicas 9:23, el rey Salomón fue otro gran hombre que Dios lo enriqueció, le dio sabiduría, riqueza y poder. Dice que había reyes de la tierra que procuraban ir a verlo para oír la sabiduría que él hablaba. Cuando David oró por su hijo Salomón, qué orgulloso de haber estado David de Salomón, y le dijo: Señor, dale a mi hijo un corazón recto para que guarde tus mandamientos y tus testimonios y tus estatutos. Y Salomón falló. El error fue que se unió a mujeres paganas, se olvidó de su Dios y empezó a amar a los ídolos. Y en la vida de este rey, joven rey Usías, en capítulo 26, cambia la historia. Dice que la fama del rey Usías se divulgó hasta Egipto, porque se había hecho poderoso y edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, pozos de agua, porque tuvo mucho ganado, tanto en los montes como en los llanos. Era fértil la agricultura. Fue ayudado maravillosamente por Dios y lo hizo poderoso. En el versículo 16, esto pasa que cuando Dios bendice grandemente, es el peligro de muchos. Unos que empiezan con ministerios insignificantes y llegan a hacerse poderosos en la palabra y en las multitudes que los escuchan, a grado de que ahora cobran para que los oigan. Es peligroso. Dios bendice tan grandemente que la persona se lo cree que es porque es muy trucha. Y entras y sales en las cosas de Dios sin respeto. En el versículo 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra el que le había dado todo. Usurpó el altar y se metió al lugar santísimo, al lugar sagrado, y quiso usar el lugar de sacerdote y quemar incienso en el altar del incienso. Nunca se te ocurra subir al altar si Dios no te llamó, porque uno sabe cuando la persona allá arriba habla de él o de Dios. Siempre me recuerdo yo a mi viejita que decía que no es como uno empieza, sino como uno termina. Lo que hizo Lucifer en el cielo fue querer ser como Dios. Por el orgullo lo echaron de ahí arriba. Y ponte a pensar todo lo que se puede perder cuando el orgullo gana. Cuando hizo esto el rey Usías, en el versículo 17, entró el sacerdote Azarías, y con él venían 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se opusieron contra el rey y le dijeron: no te corresponde, oh rey, hacer esto, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, a los hijos de Aarón, que son consagrados para hacerlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Dios. Usías
Urías, teniendo el incensario en la mano, arremetió contra los sacerdotes y la lepra le brotó en la frente. Jehová lo había herido y habitó leproso en una casa apartada del reino. No murió pronto y sufrió su castigo. ¿Cuánto se puede perder por el orgullo? Gente que te quiere envolver y te dice, aquí podemos orar, en la televisión podemos oír la iglesia, porque dentro de la iglesia hay peligro, que te dominen. ¿Cuál es el significado de la tontería y la terqueza? Porque si yo ocupo un lugar que Dios no me dio, Él no lo respalda, porque fue el hombre el que me lo dio. Él va a ser bueno conmigo cuando yo guarde mi compostura y mi lugar. Hay gente que tiene logros en el mundo, pero con Dios es un fracaso. Dice la Biblia, ¿de qué sirve que te ganes el mundo si pierdes tu alma? Que Dios no se arrepienta de haberte llamado y dado para ti todo. Porque un día le vamos a rendir cuentas y no va a haber excusas como Adán, que le dijo, fue la mujer que tú me diste. Esta historia me gustó porque tiene mucha verdad. Y quizá ustedes, como yo no fui un buen padre. Y ahora que trato de que vean mi ejemplo, estoy batallando. Pero sigo insistiendo porque yo no quiero que ninguno de mis hijos pierda su salvación. Cada día que pasa, cuenta. Como tú lo inviertas y lo poquito que deposites dando un consejo. Yo me glorío mucho de Armandito, ese niño que fue una insignificancia, lo que mi esposa y yo pudimos aconsejarlo o tratarlo, quererlo. Y ahora haberlo hecho un hombre de Dios, hermanos, es una cosa hermosa, ver un logro. Así que mis mejores deseos, queridos hermanos varones, que pasen un bendecido Día del Padre, es mi deseo. El Señor me los bendiga. Hasta la próxima semana. Amén.